Nos convoca en esta oportunidad conocer un poco más de la caja de jubilaciones de los escribanos y sobre todo lo relacionado con el tema de sus inversiones. Nos acompaña hoy el contador Raúl Peralta, quien es el encargado de llevar a cabo todas estas situaciones tan importantes, y nos gustaría hacerle una serie de preguntas para que los notarios estemos informados respecto de la situación de nuestra caja. Hola Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Una situación que todos queremos saber y nos inquieta es si es conveniente hacer inversiones con los fondos de la caja. Sí, es conveniente porque la gente normalmente separa parte de sus ahorros y los tiene guardados. Y en el tiempo la inflación hace perder el poder adquisitivo. Entonces, para hacer crecer esos ahorros es necesario invertirlos. Este proceso de inversión implica elegir determinados activos con el fin de que sean rentables y ganemos por sobre todo a la inflación. Cuando perdemos la oportunidad de invertir y no cubrimos la inflación, estamos perdiendo poder adquisitivo en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, acá es muy común que las personas inviertan en dólares por el hecho de estar en una moneda dura, que está bien que lo hagan, pero lo que no están teniendo en cuenta es que también el dólar, pese a ser una moneda dura, tiene una depreciación en el tiempo, una pérdida de valor en términos de poder adquisitivo, que es la inflación. La inflación histórica en Estados Unidos ha sido un promedio del 3% anual, y si yo, por ejemplo, tengo atesorado o guardados dólares, al cabo de 10 años estoy perdiendo el 30% de poder adquisitivo. Entonces es muy importante, sobre todo en estas inversiones a largo plazo, de invertir los fondos de manera de que el patrimonio mantenga el poder adquisitivo y, si es mejor, que crezca. Perfecto. Entonces, ¿qué implica y por qué se tienen recursos en el exterior? Bien, la relación como profesional con la caja data de casi 20 años y básicamente es una relación de confianza. Me acercaron a la caja distintos escribanos y atendiendo a que uno está en la profesión de inversión desde hace casi 40 años. Y lo primero que dijimos, en primer lugar, era invertir en una moneda dura, estable y no, lamentablemente, en nuestro peso argentino, que ha sido siempre deteriorado por la inflación. Entonces, para invertir en una moneda dura, la moneda más usada a nivel mundial es, en primer lugar, el dólar y con posterioridad viene el euro. Entonces, el mercado en donde uno puede adquirir esta moneda y adquirir distintas alternativas de inversión en dólares es en Estados Unidos. Por eso la primera sugerencia fue dolarizar los activos para que no estuvieran tan afectados por la inflación, y la segunda fue invertir en cuentas del exterior para acceder a un abanico amplio de alternativas de inversión, y además que todos estos activos que se negocian en una gran feria que son las bolsas de comercio. Y mientras más grande esa feria, puedo acceder a más abanico de posibilidades o de inversiones. Entonces, la Bolsa de Nueva York es una puerta para acceder a inversiones de todo el mundo. Y ese fue uno de los motivos por los cuales se abrieron cuentas casi ya hace 20 años en el exterior. Tener una cuenta de inversión en esta gran feria, que es a través de la Bolsa de Nueva York, implica acceder a alternativas de todo el mundo, que eso nos lleva a poder diversificar los ahorros de manera de minimizar el riesgo, y además al negociarse también en estas grandes ferias, donde todo el mundo opera en ella, hay mucho volumen de operaciones y eso permite dotar al instrumento de liquidez, o sea que yo puedo hacerme de la plata en cualquier momento cuando tome la decisión de salir. Por otro lado, hay un factor muy importante que nos llevó a abrir cuenta en el exterior, y es lo que hemos vivido lamentablemente en nuestro país. No nos olvidemos de las distintas etapas en donde han sido incautados nuestros ahorros de los bancos,
el famoso corralito del 2001, donde no pudimos disponer de nuestros ahorros. Entonces, eso motivó al directorio de la Caja a convencerse y tomar la decisión, que no fue tan rápida, llevó su tiempo madurarla y tomar la decisión de colocar estos dólares en el exterior. ¿Existe una política de inversiones en la Caja? Sí, quizás la ley prevé algunos ítems donde qué reglas de juego se tienen que tener en cuenta, cuál es esta política, pero en la inversión de la Caja se adopta de hecho una política de inversión y lo primero es definir el perfil. El perfil de la Caja y principalmente de esta profesión, de los notarios escribanos, es un perfil conservador y como la Caja va recaudando de los afiliados aportes para cubrir las jubilaciones futuras, podemos decir que las inversiones tienen un horizonte de tiempo de mediano a largo plazo, de 10 años a 30 años o más. Entonces, definido ese perfil conservador de la Caja, es necesario elegir cuáles instrumentos son los adecuados para el perfil conservador. Si de repente hay una inversión que prometa ganar mucho, no es considerada porque tiene asociado altos riesgos. Entonces, ejemplos del perfil conservador y la política que nos ha guiado en todos estos años de relación ha sido, en los instrumentos, los más conservadores es la inversión en bonos. Bonos que pueden ser emitidos por gobiernos, que se conocen como títulos públicos, o por empresas, que en nuestro país se conocen como obligaciones negociables. Un plazo fijo es un bono, el banco es el emisor de este título de deuda, donde se compromete a devolver al inversor en un determinado plazo el capital a cambio de una tasa de interés. Bueno, los bonos o títulos de deuda tienen la misma estructura, pero son más largos en el tiempo. O sea, hay desde cortísimo plazo, por ejemplo, las letras del Tesoro de Estados Unidos, que hay de un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, terminando por los bonos, que tienen promedios de vida de 10 a 30 años. Las empresas igual, se financian a largo plazo porque los fondos que precisan, por ejemplo, para remodernizar una fábrica, o de repente el gobierno quiere hacer una obra pública, un dique, son inversiones muy grandes y no las pueden, ese dinero que obtienen prestado no lo pueden devolver en 1 año, sino que lo van a ir recuperando cuando empiece a dar frutos esta inversión, digamos. Entonces necesitan años para devolver este capital. También entre las alternativas están las acciones, que son un poco más de riesgo, pero que históricamente han tenido mayores frutos para el inversor. Hay un criterio prudente de elegir acciones y los grandes secretos son, primero, diversificación. No es lo mismo apostar el dinero a una sola empresa que apostar a miles de empresas como tiene la Caja. Que estén diversificados a nivel de países, por ejemplo, en América o en Europa o en Asia, que estén diversificados por sectores, por ejemplo, del sector de cuidados de salud, del sector industrial, del sector tecnológico, y tratamos de que estén diversificadas por países, por sectores. Normalmente el perfil conservador hace que elijamos acciones de gran tamaño o gran capitalización, empresas cuyo valor de mercado supera los 10.000 millones de dólares. En los mercados desarrollados, la pyme, son pymes entre 2.000 y 5.000 millones de dólares, pero las empresas grandes normalmente tienen patrimonios de más de 10 o 20 millones de dólares, algunos de miles de millones de dólares. Entonces, el perfil conservador nos concentra en descartar las empresas de mayor riesgo, las pequeñas empresas, y colocar en empresas de gran capitalización, que son empresas que tienen más de 50 años de vida, que al ser grandes tienen acceso a un financiamiento barato y a un management o administración de alto nivel. Entonces, normalmente estas empresas son exitosas,
y en los últimos 100 años de vida o de historia en estos mercados, el rendimiento ha estado cercano al 8 o 10% anual y si bien con un cierto riesgo de volatilidad o fluctuación de precios, pero en el tiempo se logran esos frutos. Otra pregunta interesante, ¿en qué tipo de activos se invierte? Bueno, un poco estuve anticipando algunas inversiones que hemos estado realizando en la caja, pero para resumir, el perfil y la política de inversión de la caja diría, en primer lugar, el perfil conservador, que es lo que siempre han transmitido los escribanos en este tipo de inversiones. Inversiones conservadoras, porque se están manejando fondos de terceros, de los afiliados, y se tienen que dejar de lado por ahí las ideas personales de un inversor individual para sus propios ahorros. Perfil conservador, la diversificación, que es el famoso poner los huevos en distintas canastas para minimizar el riesgo, en invertir en activos líquidos que permitan transformarse en dinero rápidamente y completando un poco los activos en los que invertimos. Mencioné los títulos de deuda de alta calidad crediticia, sean títulos de gobiernos o obligaciones negociables de empresas. Mencioné las acciones de empresas grandes que han dado bastantes frutos en determinados momentos de nuestras inversiones. También tenemos inversiones en commodities, por ejemplo, el oro. El directorio hizo mucho hincapié en invertir en el tradicional oro. Recordemos a nuestros abuelos o nuestras abuelas que sabían tener las cadenas de oro o lo que les regalaban para cada aniversario, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, es posible adquirir a través de los mercados financieros en la Bolsa de Nueva York un certificado que representa la 10ª parte de la onza de oro que se negocia con gran volumen todos los días en la Bolsa de Nueva York. Y actualmente en el patrimonio de la caja tenemos un 6% del total de las inversiones en oro, que por supuesto hemos capturado la suba en los últimos años, porque el oro tiene la particularidad que es una reserva de valor y si bien no paga frutos, no paga intereses, tenerlo como resguardo de valor nos ha dado resultado. Básicamente el oro ha tenido mucha valorización en los últimos años y tiene que ver porque los gobiernos en sus reservas tienen una parte en oro. Y Europa, por ejemplo, los gobiernos europeos tienen hasta un 10% de sus ahorros o reservas en oro y los grandes países que están en vías de desarrollo, como por ejemplo China, que han generado grandes ahorros, empezaron en los últimos años a incorporar en sus ahorros en oro. Esta gran demanda del gobierno chino para colocar entre sus ahorros oro hizo subir el valor de cotización del oro de niveles de $1.000 a los 2.000 que tuvo el año pasado y hoy está en 3.400. O sea, ha habido, como refugio de valor, ha habido una gran demanda de oro, principalmente por estos gobiernos que se han ido desprendiendo de algunas inversiones en bonos y han incorporado el oro. Bueno, la caja tiene actualmente un 6% de sus inversiones en oro. Y entonces, Raúl, ¿qué costos tiene para la caja invertir en este tipo de activos? Bueno, antes de responder esa pregunta, diría lo siguiente. Primero, ¿con quién abrimos cuenta en el exterior? Para abrir cuentas ya teníamos nosotros como asesores una relación de años y elegimos empresas que tienen un historial de más de 100 años, que son transparentes, cotizan en bolsa y presentan balances trimestrales, tienen permanentemente auditorías y el control estatal de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. Para dar un ejemplo de tamaño, Morgan Stanley, que es una de las cuentas que tenemos en Estados Unidos, es una firma que a valor de mercado su patrimonio es de $230.000 millones y custodia trillones de dólares de inversores repartidos en América, Europa, Asia. Son empresas de muchos años y tiene 80.000 empleados, de los cuales muchos son economistas y que nos van brindando información permanente. La otra firma
con la que trabajamos es Oppenheimer, que también es una firma que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una firma de 130 años, es más pequeña que la anterior, su valor de mercado es de casi 800 millones de dólares, custodia de clientes más de 100.000 millones de dólares y es una firma que tendrá 3.000 empleados distribuidos entre Estados Unidos, Europa y Asia, principalmente Hong Kong. Todos estos profesionales tienen que cobrar por sus servicios y son comisionistas de bolsa y por su transacción cobran una comisión. Así como en Mendoza estamos acostumbrados a comprar inmuebles y la inmobiliaria, que es el comisionista o el corredor de inmuebles, cobra una comisión que sabemos que es del 3% en la transacción, los comisionistas de bolsas también cobran una comisión que en promedio está en el orden del 1% por la compra y por la venta. Es una que la venta no nos afecta tanto porque normalmente uno compra con objetivo y horizonte de largo plazo. Normalmente ese costo del 1% en la compra, por ejemplo, si compramos un bono con 10 años de vida, se diluye en el tiempo, porque si me cobran el 1% por una compra que va a permanecer 10 años en el patrimonio de la caja, el costo anual termina siendo muy bajo, 0 o 10% anual. También en algunos servicios como el administrador de carteras, porque en aquellos casos donde la inversión es de mayor riesgo, por ejemplo en las acciones, la caja delega en administradores profesionales dedicados y con experiencia a invertir en determinado tipo de acción y nosotros llamamos cuentas administradas por profesionales de Oppenheimer o de Morgan Stanley y esas cuentas que nos cobran el 1 al 1,5% anual sobre activos son aquellas que le han dado frutos a la caja en promedio de un 10% anual. Otra inquietud, Raúl, de los notarios, ¿se realizan préstamos a los afiliados? ¿Y estos préstamos a qué tasa se prestan? Bueno, sí, la caja otorga préstamos, que para la caja sería otro tipo de inversión, porque está colocando fondos a través de un préstamo a los afiliados. Normalmente estos préstamos, que en alguna época fueron en dólares, otras veces han sido en pesos, depende de la tasa del mercado. Siempre la caja ha otorgado préstamos a una tasa menor que la bancaria para darle accesibilidad a aquel escribano que lo necesite a pedir fondos prestados a la caja. Pero también tiene que ver con las disponibilidades de ese momento, porque si no las ha tenido, por desprenderse a veces de un activo en el que está invertido puede generar por las fluctuaciones de valor pérdidas. Entonces se ha procurado siempre asistir al escribano en la medida que hayan fondos disponibles. ¿Cómo es el proceso de inversión? ¿Quiénes autorizan? ¿Nos podés contar un poquito más de esto? Cada vez que la caja tiene disponibilidades, de acuerdo al abanico o al menú de distintas alternativas de inversión, en primer lugar uno selecciona los instrumentos de acuerdo al perfil de la caja. Elegimos que sean de perfil conservador, que sean inversiones que complementen a las anteriores, o sea, tratamos de no incrementar las anteriores y buscar otras para mayor diversificación. Entonces, una vez que uno selecciona las distintas alternativas, trasladamos la propuesta al directorio de la caja y esto es muy importante, es el directorio de la caja que autoriza a ejecutar la inversión, salvo el caso de las inversiones administradas que son de menor tamaño. En el total de las cuentas se delega administrarlas en un 10% o en un 20% como mucho del valor de las inversiones. Entonces siempre el directorio de la caja, de acuerdo a la propuesta que uno aconseja de inversión a la caja, toma la decisión y nunca los intermediarios de Estados Unidos toman la decisión sin el previo o ejecutan sin el previo consentimiento del directorio de la caja. ¿Y todo ese proceso de inversiones tiene un seguimiento? Sí, por supuesto. Hay veces que el mercado determina o la situación del mercado determina
hacer un seguimiento y seleccionar o cambiar en las clases de activos. Por ejemplo, les decía anteriormente que la inversión en bonos de alta calidad es lo más seguro y cuyos rendimientos históricamente han satisfecho, que esto está también dentro de la política de inversión, el requerimiento del estudio actuarial. Los estudios actuariales nos exigen un rendimiento mínimo del 4% anual. Y han habido periodos en donde las inversiones conservadoras nos han dado esos frutos, o un poquito más, y han habido periodos donde no hemos tenido esos frutos. Entonces, por ejemplo, con la crisis financiera del 2008, cuando veníamos invirtiendo en la caja en bonos de alta calidad a tasas del 5 o 6% anual, Estados Unidos y Europa, para reactivar la economía, bajó la tasa de interés de niveles del 5% anual al 0%. Esa política de tasas bajas se mantuvo por más de 10 años, desde el 2009 hasta el 2022 aproximadamente. Entonces, en esa época, el dinero disponible no podíamos invertirlo al 5%. Entonces, tuvimos en el directorio evaluar la conveniencia de asumir un poco más de riesgo e invertir en el mercado accionario, que terminó dando alrededor de un 10% anual. Pero la parte de bonos, en la medida que se fueron venciendo, no pudimos reinvertirla a niveles del 5%, entonces tuvimos que ir buscando otras alternativas. Y eso surge de este seguimiento, digamos, ¿no? Desde hace 2 años, después de la pandemia y con la guerra de Rusia a Ucrania, que elevó por incertidumbre el costo de la energía a niveles máximos, el petróleo, que es un símbolo de la energía, se fue a cerca de $100 el barril, y cuando la energía sube, todos los precios en el mundo suben y la inflación sube. Entonces, la inflación, que es el gran cuco al que le temen los gobiernos desarrollados, los europeos y los americanos, para frenarla, empiezan a subir la tasa de interés. De niveles del 0% la llevó a Estados Unidos en el 2022 al 5%. Entonces recién ahí empezamos a desprendernos de activos de mayor riesgo, como fueron las acciones, y empezar a adquirir bonos a niveles de tasas del 5 o 6% anual. Otra cosa importante, Raúl, ¿estas inversiones de la caja son líquidas? Porque es un tema que le preocupa al notariado. Sí, todo este tipo de activos en los que invierte la caja, al cotizar en bolsa, tienen un valor diario al cual puede entrar o salir, y el directorio de la caja puede disponer de vender estos activos. Se vende hoy a precio de mercado y se percibe el dinero a las 24 o 48 horas como máximo, pudiendo disponer del dinero. A diferencia, por ejemplo, de las inversiones inmobiliarias, que no son tan líquidas como pueden ser estos activos que cotizan en bolsa. O sea, la gran ventaja de cotización es su liquidez y que yo puedo hacer plata a este tipo de activos en cualquier momento. El tema es evaluar, porque todo este tipo de inversiones, para que den sus frutos, hay que dejarlas madurar. Y hay veces que tomar la decisión de venta a veces implica asumir una pérdida, porque por algún motivo, cuando hay incertidumbre, el valor de estos activos baja, porque la gente empieza a vender sus inversiones y se refugia en el oro o en efectivo, como pasó en la crisis de crédito del 2008, donde hasta el oro cayó un 30-40%, porque la gente, ante la incertidumbre mundial, no nos olvidemos de que la gente sacaba el dinero de los bancos suizos, de Estados Unidos, y había un gran temor, hasta se desprendió del oro, porque privilegiaba por la incertidumbre tener el dinero en efectivo. Hasta los gobiernos tuvieron que apoyar a sus bancos. Recuerdo en Suiza la Unión de Bancos Suizos, el Credit Suisse. En Estados Unidos la Reserva Federal salió a apoyar a los principales bancos de Estados Unidos, el Citibank, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America. Y fue por esta crisis de crédito que, donde la gente privilegió la liquidez. Es un ejemplo de por qué pueden caer los activos, porque la gente se desprende de ellos y hace caer, al haber muchas ventas, el valor de mercado. Entonces yo puedo estar en una inversión esperando tener un retorno en un bono del 5% anual, pero en estas situaciones del mercado donde los precios de los activos bajan por distintos motivos, si yo quiero vender, a lo mejor compré a un valor nominal $100 por valor nominal y a lo mejor bajó $80 y no es momento de vender y tomo una pérdida. Entonces, si bien son líquidos, yo tengo que desprenderme de aquellos activos en los que estoy ganando plata y conservar y esperarlos en el tiempo aquellos que no han dado frutos.
¿Cómo se evalúan las inversiones al cierre del balance? Como todos estos activos en los que se invierte cotizan en bolsa, o sea, tienen un valor diario al cual se evalúan, que es distinto del valor que yo espero recibir. Al cotizar en bolsa, principalmente las acciones se evalúan a valor de cotización del momento. Y como el balance es una foto a una determinada fecha, es posible que en ese momento las inversiones tengan ganancias o pérdidas no realizadas, porque no he ejecutado esa operación de compra y venta. Podrá ser realizada cuando yo me desprenda de esa inversión, pero lo que queríamos aclarar es que a una determinada fecha, que es la fecha del balance y que es una foto a esa fecha, hay veces que reflejan una gran ganancia producto de una valorización muy grande de las inversiones. Nos ha pasado en los últimos años con las inversiones en acciones que han rendido a veces hasta un 20% en el año. Pero eso no me implica que quiera afectar o gastarme esa utilidad, porque quizás al año siguiente no sea tanta la ganancia, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es saber que como principio general las inversiones se evalúan a la fecha de cierre a un valor de mercado o de cotización, y que a veces no tengo certeza de que se mantenga ese valor en el tiempo. Sí, en el largo plazo buscamos un retorno superior al que nos piden los estudios actuariales, que es este 4% del que hemos hablado antes, y en los 20 años de relación que llevamos, estamos en un promedio del 5% anual, o sea, lo hemos logrado. ¿Cómo se recupera la inversión en las cuentas locales? Bueno, esta es una pregunta frecuente que hace el directorio de la Caja y el gerente. ¿Cómo hago para disponer de los fondos? En primer lugar, en la estrategia de inversiones tenemos inversiones locales a las cuales la Caja puede disponer en forma inmediata, a diferencia de las inversiones del exterior, que demoran un poquito más, pero se puede disponer de ellos. Inversiones en fondos de inversión, principalmente en dólares, de obligaciones negociables de Latinoamérica. Ese fondo, que es una de las inversiones que tiene la Caja, ha rendido en los últimos 20 años un 6% anual, con liquidez diaria y sin penalidades de salida. Cuando el directorio precisa fondos, decide rescatar estos fondos locales que están en Argentina, y a las 48 horas se tiene el dinero en el banco y se puede disponer. Para las cuentas en el exterior, han habido épocas de gobierno donde ha sido más fácil traer el dinero que la actual. Por ejemplo, en la época de Macri, yo podía vender algún activo en Estados Unidos, que a las 72 horas me hago de los fondos, 48 horas, y pedía la transferencia desde la cuenta de inversión en Estados Unidos, sea Morgan Stanley o Oppenheimer, a mi cuenta bancaria local, a nombre de la Caja, y me hacía de los fondos. Pero con posterioridad se pusieron restricciones para traer fondos del exterior. En la pandemia, en esa época existía una norma que implementó el Banco Central, donde para traer dinero a los bancos locales desde el exterior tengo que tener una cuenta bancaria en el exterior. Y es muy difícil abrir una cuenta bancaria, una cuenta corriente o caja de ahorro en el exterior, porque los bancos de Estados Unidos requieren que las firmas o instituciones tengan actividad en Estados Unidos. Entonces, no hemos podido abrir una cuenta en un banco comercial en Estados Unidos, solo tenemos las cuentas de inversión. Entonces, el mecanismo que utilizamos es adquirir títulos en Estados Unidos, por ejemplo, bonos del gobierno argentino, títulos públicos, o alguna acción de Estados Unidos que se convierten en certificados en Argentina, que son los famosos CDR. Por ejemplo, puedo comprar una acción de Apple, por decir algo, en Estados Unidos, la transfiero a la cuenta de caja de valores local y acá se convierte en CDR y puedo vender ese CDR en pesos, contra pesos. Y si quiero dólares, bueno, tengo que comprar un título público en dólares en Estados Unidos, lo transfiero por caja de valores a la cuenta de la caja local y acá lo vendo contra dólares o contra pesos. Y esa es la forma, demora un poquito más, quizás en una semana me puedo hacer de esos fondos del exterior. ¿Para disponer de estos fondos se requiere firma conjunta?
Contestando esta pregunta diría que sí, se requiere firma conjunta. La misma ley de la Caja prevé que determinados directores van a tener el uso de la firma. Normalmente es el presidente, el vicepresidente en su ausencia, el gerente general y el contador. Son las 4 personas que están habilitadas para disponer de los fondos en las cuentas locales o del exterior. Y siempre en forma conjunta, entre presidente y gerente, o presidente y contador, o vicepresidente en ausencia del presidente, con gerente general y contador. ¿Cómo es el acceso a la información de estas inversiones y qué grado de detalle tiene esa información brindada? Todas estas cuentas que tenemos en el exterior y locales, ejemplo de local, las cuentas en los fondos de inversión Galileo, cuentas en una sociedad de bolsa Cano Bursátil, que operamos a través de un colega y profesional, Luis Bonfiglio, las cuentas en el exterior como Morgan Stanley o Oppenheimer, a través de sus páginas web o sus plataformas, con claves que tiene el gerente de la caja y acceso al directorio, puede ver día a día el detalle de las inversiones de la caja. Podemos ver una foto desmenuzada de cada una de las inversiones que tiene en este momento. Podemos ver qué actividad ha tenido en el último mes o en el último año de cobro de intereses o dividendos, compras o ventas que se pudieran realizar. Y esta información se tiene acceso todos los días entrando a estas páginas de consultas de cada una de estas firmas. En cuanto al detalle de las inversiones, me gustaría aclarar lo siguiente. De las cuentas administradas hay 2 grandes canales. Uno son los fondos comunes de inversión, donde con poco dinero me permiten acceder a un patrimonio diversificado, y en ese fondo hay un especialista, un administrador que decide qué hacer con las inversiones. Los fondos de inversión normalmente publican una vez al mes en qué están invertidos, o sea, desmenuzar el detalle de sus inversiones. Pero yo en los accesos de información de la caja, cuando consulto me aparece, tengo una inversión en determinado fondo de inversión, pero sin detalle. En cambio, en el otro tipo de inversiones que tenemos en Estados Unidos, que son las cuentas administradas, yo puedo entrar a esa cuenta administrada y puedo desmenuzar y ver cada una de las inversiones que ha hecho ese administrador. Por ejemplo, si en la cuenta administrada de Oppenheimer de índices accionarios o fondos cotizables veo que hay adentro, puedo ver que tienen parte de las inversiones en oro, parte en índices accionarios. Por ejemplo, invierten en el índice Standard & Poor's 500, que a su vez dentro de él hay una canasta de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. O en el índice QQQ, que es el símbolo de las 100 empresas tecnológicas. O sea, yo puedo ver cada una de las inversiones, día a día lo puedo ver. Hay mucha transparencia. Bueno, después de toda esta charla tan interesante, de tanta información que nos has dado, es importante saber si hay ofrecimiento de inversiones por otros brokers. La caja, como un gran inversor, es visitada periódicamente por casas de bolsa y bancos de toda la Argentina. Entonces, la mayoría de los inversores o asesores de inversión operan en las mismas grandes ferias, o en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Buenos Aires, y casi todos pueden ofrecer las mismas alternativas de inversión. Quizás puedan dar preferencia más a uno que otro instrumento, pero casi todos se ofrecen lo mismo. Lo que hacemos en la caja es escuchar estas propuestas, evaluarlas, y si nos ofrecen lo que ya tenemos, los descartamos, pero si ofrecen algo nuevo, los consideramos. Siempre como criterio en la caja se ha utilizado tener varias firmas de asesores para escuchar distintas campanas. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos estas 2 grandes firmas, como Morgan Stanley y Oppenheimer, que tienen la ventaja que no sucede con los bancos europeos, pero sí en Estados Unidos, que gozan de un seguro de protección a la cuenta. Por ejemplo, en Oppenheimer hay un seguro de hasta $100 millones de que nuestros ahorros no se van a tocar. En el de Morgan Stanley es $1.000 millones, y es como los americanos se han asegurado de atraer el dinero del mundo, dándole tranquilidad, una especie de garantía que sus ahorros no van a tocarse. Otra cosa importante, el patrimonio de la caja
no se mezcla o confunde con el patrimonio de estos brokers o casas de inversión de Estados Unidos. Veíamos que Morgan Stanley en su caso tiene su propio patrimonio, que es de 230.000 millones de dólares, y que los activos de la caja están separados en cuentas de depósito colectivo. En Argentina se conoce como caja de valores, y en el exterior estas cajas se llaman Euroclear o DTC, Depósito Central de Valores. En Argentina tenemos inversiones en distintos fondos de inversión, algunos que ofrecen los bancos. Tengo entendido que el Santander tiene fondos del Santander, fondos del Superville, también fondos de economistas con una relación de 20 años como son los fondos Galileo. En Mendoza tienen abiertas cuentas en casas de bolsa locales como Cano Bursátil y asesoradas y controladas por otro asesor de la caja que es Luis Bonfili. Bueno, desde ya agradecer la presencia de Raúl Peralta, que ha sido tan gráfico y tan claro en un montón de información que el notariado necesita saber para conocer la verdadera realidad de la caja y de todos nuestros aportes. Gracias, muchas gracias Raúl. Y me gustaría que cerraras esta entrevista explicándonos a todos nosotros en qué consisten los estudios actuariales. Bueno, habiendo terminado todas estas preguntas, lo que me queda es agradecer esta relación de confianza de 20 años, donde el directorio siempre aceptó las sugerencias profesionales que hemos tenido a lo largo de esta relación. Siempre ha habido una gran guía y es lo que nos resaltan los estudios actuariales, que tiene que ver con la política de inversiones, y es lograr por lo menos 4% anual. ¿Para qué? Para que al invertirlos con estos mínimos logremos defender los ahorros de la inflación, también en dólares. Segundo, el actuario con sus análisis prevé cuáles son los aportes actuales de los afiliados y cuáles son los futuros. Con el rendimiento de las inversiones, cuánto pueden crecer esos ahorros. Y en el tiempo podrá determinar, en base a sus cálculos, cuál es el monto de la jubilación que puede percibir actualmente. Si de repente los aportes de los afiliados disminuye por distintos motivos, han habido épocas donde ha caído mucho la actividad económica, no han habido escrituras y los aportes a la caja han sido menores. O de repente profesionales jóvenes, que es muy común que ocurra en las cajas, que no hacen aportes, quizás porque no pueden hacerlo o porque no creen en un sistema previsional, que es lógico porque en un país donde la inflación ha dominado nuestras voluntades de ahorro, donde se privilegia consumir porque mañana no sé qué va a pasar con mis ahorros, no ha habido una conducta por parte nuestra previsional, y es muy difícil pensar en el largo plazo. Pero confiados en los estudios actuariales podremos saber si la caja es viable a futuro, o sea, si con los aportes actuales más el crecimiento de las inversiones se pueden pagar las jubilaciones a futuro, durante cuánto tiempo, y si van a poder mejorarse en función de los aportes de los afiliados y el crecimiento de estas inversiones.